Buenos días. Para comentarles cuál ha sido la evolución de nuestro trabajo con adultos mayores desde aquí, desde las trincheras de Itzon, Navojoa y de Itzon, Ciudad Obregón. Fue aproximadamente como en el año 2003 cuando empezamos a trabajar con grupos vulnerables de aquí de la localidad. En el caso específico de adultos mayores, a través de algunos estudios que hicimos exploratorios con ellos, detectamos que había ciertas demandas de apoyo por parte de ellos. Estamos hablando de adultos mayores que en su momento los captamos en grupos de INAPAM, en grupos de jubilados y pensionados de IMSS, de ISSSTE, de CENTE, y coincidían la mayoría de ellos en decirnos, ¿sabes qué? Ayúdennos en temas como lo es, por ejemplo, el uso del tiempo libre, en lo que es el reforzar ciertas funciones cognitivas como lo es la memoria, la atención, la concentración, el cómo adaptarnos a la jubilación, bueno, una serie de demandas que al unísono nos pedían los mayores de aquí de la región, en particular del sur de Sonora. Entonces, en el caso específico de lo que es lo que son las funciones cognitivas, en este caso ellos nos decían, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con mi memoria, estoy teniendo problemas con mi atención, con mi concentración, etcétera. En el caso de esos dominios cognitivos, lo que pensamos en un principio en equipo, el doctor Ramón René Palacio 5 y un servidor, fue pues diseñar algunas estrategias que ayudaran a estimular funciones cognitivas en adultos mayores con el objetivo de reforzar pues su desempeño en la memoria, en la concentración, en la atención, en el razonamiento, en la planificación, funciones lo más ejecutivas posibles. A partir de ese momento empezamos a gestar algunos desarrollos tecnológicos dirigidos a la población mayor. Fue algo interesante el usar tecnología para estimular esas funciones cognitivas, esos dominios cognitivos que los mayores nos pedían reforzar. Obviamente por tratarse de mayores, tomando en cuenta los cambios o las pérdidas asociadas al envejecimiento, pues tuvimos que hacer ciertas consideraciones y basarnos en ciertas guías de usabilidad y en ciertas guías de diseño para de ese modo desarrollar tecnología. Para ellos había que tomar en cuenta que algunos de ellos tenían problemas de visión, también tenían problemas auditivos, algunos de ellos ya presentaban quizás algún deterioro cognitivo leve. En ese sentido, con base en esas guías de diseño, esas guías de usabilidad, fue como empezamos a gestar desarrollos tecnológicos con el fin de estimular esas funciones. Lo primero que nació a partir de ahí fue un software de estimulación cognitiva que llamamos PESCO, PESCO MX, Programa de Estimulación Cognitivo MX, el cual buscaba a través del uso de ciertas pantallas táctiles estimular dominios cognitivos como lo era la atención, la concentración, la memoria, el razonamiento, planificación, lenguaje, etcétera, ¿no? De ese modo empezamos con nuestros primeros tiros de calentamiento. Les gustó muchísimo la experiencia que tuvieron los mayores con ese software y con esas pantallas táctiles porque la interfaz era pues muy sencilla de manejar. No había necesidad de utilizar en la computadora ya sea el ratón, el mouse o ya sea el teclado. De ese modo, con esa interfaz tan simple como lo era tocar las pantallas, empezamos a tener nuestras primeras interacciones con los mayores. Sin embargo, los retos de logística eran importantes porque había que llevar y traer pantallas que eran grandes, pesadas, llevarlas de un lugar a otro, instalarlas, desconectarlas, volverlas a instalar, volverlas a desconectarlas. Se tornaba un poco pesado. Y de ese modo empezamos a pensar en otras formas de trabajar. Y fue precisamente a través de una situación que todo mundo vivimos y literalmente todo mundo lo vivió, que fue precisamente con la pandemia, en donde precisamente uno de las situaciones que más estrés generaban en los adultos mayores durante la pandemia era el confinamiento social. El confinamiento en donde se evitaba la interacción persona a persona con el fin de evitar el contagio de la enfermedad. De ese modo empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo le podemos hacer para seguir apoyando a los mayores sin estar en contacto persona a persona? Entonces lo que pensamos fue esto que habíamos desarrollado en su momento a través de un software de estimulación cognitiva,
llevarlo a un ambiente de un dispositivo móvil, ya sea un teléfono inteligente o ya sea una pantalla inteligente o una tablet. En ese sentido, fue como empezamos a gestar la idea del NeuroNap. NeuroNap, precisamente diseñado como aplicación para dispositivos móviles, específicamente para teléfonos inteligentes y para tablets, fue una forma de empezar a paliar esa problemática del confinamiento que había por parte de los mayores ante el temor del contagio durante la enfermedad. Lo único que se requería era que la persona mayor tuviera acceso a un teléfono inteligente y por supuesto a una señal de internet, a una señal de red, a un wifi. Y de ese modo, con la ayuda de los propios familiares de los mayores, empezaron las personas a descargar en sus teléfonos la aplicación de NeuroNap. Como les menciono, el NeuroNap, partiendo de la idea original que desarrollamos en el software de estimulación cognitiva, seguía estimulando funciones de atención, de concentración, de memoria, de razonamiento, de lenguaje, de planificación, pero ahora lo hacía a través precisamente de un teléfono. Y pues en este momento esa aplicación cuenta actualmente con 11 juegos de estimulación. Tiene 11 juegos de estimulación, pero también tiene un módulo de evaluación. En este caso, donde trata de evaluar el desempeño de los mayores en ciertas áreas cognitivas, como lo es la atención, la concentración. Precisamente a partir de que ya tenemos 11 juegos y un módulo de evaluación con 2 pruebas psicológicas, 2 pruebas neuropsicológicas, empezamos a buscar apoyo para completar todavía más el NeuroNap y tener al final 22 juegos de estimulación y 6 pruebas neuropsicológicas dentro del módulo de evaluación. Esto hace que NeuroNap se convierta en una aplicación diseñada exclusivamente para adultos mayores, que es sumamente fácil de utilizar, sumamente atractiva. Los juegos son muy atractivos, son muy interesantes. Y algo muy importante, además de la estimulación que ofrece la aplicación NeuroNap, también ofrece a los mayores una serie de recompensas por el desempeño obtenido a través de medallas virtuales, así como los Juegos Olímpicos. Una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce, que dependiendo del desempeño de la persona mayor, recibe una o más medallas, ¿no? Esto viene a reforzar la percepción de autoeficacia del adulto mayor, el cual, al sentirse recompensado en tiempo real con base en su desempeño, logra darse cuenta que aún puede llevar a cabo tareas que aún siendo complejas, las puede realizar, ¿no? Entonces viene a reforzar esa autoeficacia, esa creencia de que todavía puede llevar a cabo actividades que sean complejas. Y también, por supuesto, esto genera al interior de los grupos de adultos mayores que juegan con NeuroNap una especie como de competencia entre ellos, en donde empiezan a competir para decir, oye, yo tengo 4 medallas de oro y 2 de plata, y tú solamente tienes una medalla de bronce, te voy ganando, ¿no? Entonces se ha formado una especie de competencia entre ellos a través de este medallero que le ofrece la aplicación. Esto viene a reforzar, por un lado, los dominios cognitivos que ya mencioné, viene a reforzar la autoeficacia, es decir, esa creencia de que los mayores tienen, de que son capaces todavía de realizar cosas importantes. Y tercero, esa interacción social con otros mayores a la hora de competir. Eh, pero como les menciono, hubo que tomar ciertas consideraciones con base en las características de la población, del adulto mayor. Como desarrolladores de tecnología y poder ayudar, en este caso el adulto mayor, a que se pudiera utilizar un juego o pudiera utilizar un software para poder estimular su cognición, primero tendríamos que conocerlo. Y para conocerlo, pues tuvimos que hacer diferentes grupos focales donde hacíamos a manera de taller diferentes tipos de actividades como juegos, ponerlos a jugar con diferentes dispositivos comerciales como el Nintendo 360, el Nintendo U, pantallas en este caso táctiles, entre otros, para que ellos pudieran ver su desempeño en la forma de poder interactuar y ver qué tanto pudieran ellos lograr controlar un juego. De tal manera que después de esos ejercicios o talleres, nosotros empezamos a determinar junto con la literatura
esas características o esas guías que puedan ayudarnos a nosotros como diseñadores de tecnología de cómo el adulto mayor puede adaptarse a jugarlo y tener un buen desempeño. Eso fue como una orientación o sirve de orientación para los desarrolladores que quieran apoyar, en este caso, a diseñar nuevas tecnologías para que el adulto mayor se pueda, en este caso, desempeñar bien dentro del juego o dentro de un software. Dentro de esas guías encontramos que los colores eran algo importante porque hay ciertos colores como los colores pasteles o colores muy suaves que los adultos no los distinguen del todo, tenía que ver con contrastes muy diferenciados para que pudiera notarse. Otro tipo de cosas es que notamos que las, las notificaciones que mandábamos en texto no eran suficientes, teníamos que también tratar de retroalimentar las acciones que suceden en el juego con audio que le fueran platicando, incluso que lo fuera guiando, qué es lo que seguía, qué es lo que podía hacer el adulto mayor en el juego. Otra de las cosas era el tamaño de la letra, que era otro de los aspectos que teníamos que tomar en cuenta. Y así como esos elementos guía, esos elementos nos sirven a nosotros como retroalimentación para poder diseñar un juego y poder darle los siguientes niveles. Algo de lo que nos dimos cuenta o que aprendimos también en esos talleres es que el adulto mayor no les apasiona que los estresemos con el juego. Así como que hay una alta competencia como en el tiempo, por ejemplo, tratar de terminar algo rápido, sino que la satisfacción de ellos es lograr que terminaron el juego. Y entonces eso de limitarlos por tiempo no algo tan atractivo, sino que a veces los frustraba o ya después no les llamaba la atención volverlo a jugar. Entonces, por una mala experiencia de ese tipo. Entonces, después de todo ese aprendizaje que fuimos teniendo, obviamente esos talleres se hacía junto con estudiantes de psicología y se hacía con estudiantes en aquel tiempo 2010, 11 con el licenciado en sistemas de información administrativa. Más actualmente 2014, 2015 hemos estado trabajando con ingenieros en software y hasta actualmente todavía seguimos trabajando con algunos ingenieros en software que nos apoyan ya en el diseño como tal del juego. Entonces esos juegos o esos ya han sido diseñados como parte de una necesidad. Y al integrar a esos estudiantes para que interactúen con el adulto mayor, ha sido como una experiencia diferente. Porque no es la misma interactuar con un usuario que es un joven o es un niño o en este caso, un colega como lo es él mismo, que contratar con un adulto que ya lo trata como si fuera la abuelita y él fuera el nieto. A veces se sienten así tan acogidos que les causa ese otro valor, ¿no? Un valor de tratar de ayudarlo, él como ingeniero de software tratar de mimarlo al adulto para que lo pueda jugar. Entonces es ahí donde nosotros hemos aprendido y ellos, los alumnos, han tenido esa experiencia también, es un valor social, es una cosa diferente que en la universidad propiamente así como tal, no lo podemos hacer más que a través de ese tipo de actividades. Okay. Y ese tipo de actividades son los que lo han llevado a que nosotros logremos ese fin de la escuela también. Bueno, definitivamente el trabajo con adultos mayores es sumamente importante debido pues al deterioro natural que hay de las funciones y lo que estamos buscando es prolongar el tiempo de vida independiente, funcional y en este sentido un adulto mayor que mantiene sus funciones cognitivas pues va a ser mucho más capaz de cuidar su salud y de promover su propio bienestar. En este sentido, pues está demostrado científicamente que aquel adulto mayor que sabe cuidar de sí mismo, que promueve su propio bienestar, pues va a vivir más años y con calidad de vida. Anteriormente lo que se buscaba era el que las personas pudieran vivir más, pero ahora lo que nos interesa es que puedan vivir con una buena calidad de vida, ser independientes, porque económicamente al país le cuesta más un adulto mayor dependiente y pues con funciones cognitivas deterioradas, ¿no? Además del costo que implica para la familia cuidar a un adulto mayor que ya no puede valerse por sí mismo. De aquí que pues todo va de la mano cuando pues estamos estimulando funciones cognitivas, pues también estamos promoviendo el bienestar, porque además como psicóloga clínica pues he podido observar el entusiasmo, la alegría que manifiestan los adultos mayores al poder interactuar con tecnología, porque pues hay ciertas creencias
ciertos prejuicios, ¿no? De que la tecnología solamente es para los jóvenes y que esto además fomenta de por sí que el adulto mayor vive aislado y el contacto con la tecnología cuando no la pueden manejar, pues incrementa aún más su aislamiento y la soledad, además de que su percepción de autoeficacia disminuye. Cuando motivamos a los adultos mayores a interactuar con la tecnología, a divertirse con la tecnología y a manejarla, pues todos sus miedos en relación a estos aspectos disminuyen, su percepción de autoeficacia aumenta, son capaces de relacionarse con el mundo. Nos damos cuenta cómo aquellos adultos mayores que tienen su celular y pueden tener contacto en redes sociales, pues están mucho más estimulados, viven más contentos, además de que se informan mejor acerca del cuidado de la salud, tanto física como emocional. Entonces, pues vemos todos los beneficios de este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos multidisciplinarios y que se aborda pues de manera integral el bienestar del adulto mayor.